el estudio de este tipo de obra en presas de tierra y habíamos empezado hablando de un talud, como dice el nombre aquí, infinito, ¿no? Donde este talud se extiende indefinidamente tanto hacia abajo como hacia arriba. Generalmente es el inicio clásico de cualquier curso de estabilidad de taludes, pero nosotros vamos a imaginar este talud que tiene un inicio en A y en B, pero el talud se extiende indefinidamente tanto hacia arriba como también hacia abajo. Y vamos a suponer que la superficie de falla del talud ocurre a cierta profundidad del mismo de magnitud h. ¿Ok? Entonces hay una fuerza de movilización. Bueno, vamos a imaginarnos primariamente el equilibrio de fuerzas dentro de un volumen de control definido por este rectángulo de dimensiones A, B, C, D, que tiene una longitud L, y las fuerzas que actúan es la fuerza de desestabilización del talud debido a la masa de suelo, ¿no? Hacia arriba del talud y la fuerza de resistencia del suelo que se opone a ser movilizado hacia abajo del talud. La inclinación del talud está dada por un ángulo beta y las fuerzas que están involucradas, ¿no? En, eh, Estas son las fuerzas en el plano de inclinación del talud y las fuerzas verticales son el peso W y la reacción con la que el suelo por debajo de mi profundidad H responde a esta carga de suelo, ¿no? Que sería mi resultante de respuesta del suelo comprimido, R. Este peso lo que hace es movilizar el talud debido a la componente, ¿no? A esta componente de movilización de talud que genera y la fuerza normal que genera el peso que es dado por este valor NA. Aquí tenemos el ángulo beta por cuestión de geometría y de igual forma esta fuerza de resistencia o de respuesta del suelo tiene una componente en la dirección perpendicular al plano de mi talud de valor NR y una componente tangencial en el plano del talud de resistencia equivalente a tau R. Entonces esas serían todas las fuerzas involucradas en el análisis de estabilidad de ese suelo. ¿Quedó entendido hasta aquí? Sí, Daniel. Ok, gracias, Clever. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es el equilibrio de fuerzas involucrada en mi talud. Entonces, por cuestiones de geometría, podemos obtener NA dado por W coseno de beta, donde W es el peso dado por peso específico veces la longitud y veces la altura, ¿no? Estamos analizando, como hicimos para cálculo de líneas de flujo, para un ancho de talud unitario. En este caso, de nuestro sistema de unidades va a ser igual a 1. TA, por su vez, o la acción horizontal de movilización del talud, va a estar dado por W seno de beta, equivalente a gamma LH veces mi seno de beta. La tensión vertical efectiva no estamos considerando de momento nivel freático. Vamos a ver más adelante cómo metemos el nivel freático en este análisis, pero
mi tensión vertical efectiva va a ser igual a la tensión total de mi suelo, o NA sobre A. La normal va a ser NA, que es gamma LH coseno de beta, dividida por el área proyectada, ¿no? Que sería esta longitud veces mi ancho unitario. En otras palabras, el área proyectada sería L sobre coseno de beta, o lo equivalente a gamma H coseno cuadrado de beta, sustituyendo respectivamente mis términos. Y mi tensión tau prima de movilización de talud va a ser esta fuerza TA dividida por el área, ¿no? Sería la tensión tangencial de movilización de talud, sustituyendo términos gamma LH seno de beta sobre L coseno de beta, que nos lleva a la expresión de gamma H coseno de beta veces seno de beta. La reacción del peso W es igual y opuesta, ¿no?, a la fuerza R, y los componentes ahora normal y tangencial, ¿no?, NR y tau R de respuesta de suelo en relación a este plano o a lo largo de este plano AB quedan determinados de la siguiente forma, ¿no? NR es igual a R coseno de beta, que no es otra cosa que W coseno de beta, y TR va a ser igual a R seno de beta, recordando que W no es otra cosa que gamma veces L veces H. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta al respecto? Ok, de la clase anterior, de la teoría de Moore-Coulomb, nosotros habíamos dicho que el suelo tiene una capacidad total friccionante dada por la cohesión y la tensión normal veces el ángulo de fricción interno. Entonces vamos a ver cómo incluimos esa expresión en el equilibrio de nuestras fuerzas de talud, ¿no? Entonces, recordando que tau F está dado por C' más sigma prima tangente de phi prima, y que la tensión normal efectiva, que en este caso como no hay saturación de suelo, es gamma H coseno de cuadrado de beta. Combinando estas expresiones podemos decir, bueno, y por otra parte, haciendo que tau prima es gamma H coseno de beta, seno de beta, que lo vimos anteriormente. Entonces, y que la capacidad de diseño al deslizamiento, ¿no?, por fricción de mi talud es C'(D) más sigma prima de phi prima D, considerando que C'(D) no es otra cosa que C' sobre un factor de seguridad, y también que phi'(D) es phi' sobre un factor de seguridad. Entonces con eso podemos escribir nuestra ecuación de equilibrio de fuerzas, de que tau prima, que es gamma H coseno de beta seno de beta, va a estar dado por C' de gamma H coseno cuadrado de beta tangente de phi prima. ¿Ok? Eso sustituyendo aquí el valor de sigma prima por este valor, y sustituyendo este valor de tau d por este valor, llegamos a esta expresión, que gamma H coseno de beta seno de beta va a ser igual a coseno cuadrado de beta
veces tangente de beta menos tangente de phi' sobre t. ¿Ok? Y considerando, ¿no?, que aquí phi' d es tangente de phi' sobre factor de seguridad en estos dos casos, y dejando todo en función de mi factor de seguridad, obtenemos que el factor de seguridad de un determinado talud va a estar dada por la ecuación del suelo del talud dividido por gamma h coseno cuadrado de beta, tangente de beta, más tangente de phi' sobre tangente de beta. Entonces esta sería la ecuación por la cual yo determino cuál es el nivel de seguridad de un talud. Esta ecuación es válida cuando yo tengo un plano inclinado de talud y asumo que el deslizamiento del talud va a ser del tipo plano. Es decir, mi masa de suelo movilizada se va a deslizar de manera paralela al plano de mi talud. ¿Quedó entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Bueno, en el caso particular, ¿no?, donde tengo suelos granulares donde la ecuación es nula, mi factor de seguridad simplemente, si aquí este término es cero, este término se anula. Y mi factor de seguridad queda definido por una relación entre tangente de phi' y tangente de beta. Y esto es lo que se define como talud infinito. ¿Qué se entiende por un talud infinito? Supongamos que yo tengo un ángulo de fricción interno en suelo arenoso de 30 grados. Suponemos o idealizamos, ¿no?, que aquí sea mi ángulo, sea mi ángulo de fricción interno. Entonces cualquier talud que tenga una inclinación de talud de beta menor a mi ángulo de fricción interno, yo puedo hacer mi talud crecer indefinidamente, porque mientras se mantenga mi relación de beta menor a phi', voy a tener estabilidad de talud. ¿Quedó entendido eso? Ya lo sentí. ¿Ok? Entonces el problema de interés en geotecnia, estabilidad de taludes, es que sucede cuando yo tengo un corte de talud beta mayor a mi ángulo de fricción interno. Entonces ahí viene la pregunta clásica, ¿no?, de mecánica de suelo: ¿hasta qué altura yo puedo hacer mi talud con beta mayor a phi' sin que yo tenga una falla de talud? ¿Ok? Entonces, cuando beta o mi ángulo de talud es inferior al ángulo de fricción interno en suelos arenosos, mi talud va a ser infinito. Pero cuando beta es mayor a phi', yo tengo que determinar cuál es
la altura máxima de talud que yo puedo excavar, que cumple ese factor de seguridad mínimo de 1,5 y que por otra parte también eh, cumpla con obviamente con la imposición de seguridad y estabilidad de mi talud. Entonces ahora vamos a estudiar esa situación cuando tenemos el asunto de que beta supera, es decir, la inclinación de mi talud, supera el ángulo de fricción interno de mi suelo. Entonces, volviendo a nuestra expresión general, tenemos la situación de que si un suelo tiene fricción y cohesión, la profundidad a lo cual el equilibrio crítico ocurre se puede determinar a través de esta expresión. Mi altura crítica va a estar dada por C' sobre gamma veces coseno cuadrado de beta veces tangente de beta menos la tangente de mi ángulo de fricción interno. Entonces, de acuerdo a las fórmulas anteriores, nosotros hacemos este valor como crítico. Bueno, si existe todavía flujo de agua, como es el caso de presas de tierra, y la lámina de agua coincide con la superficie del suelo, es decir, tenemos saturación de agua, el factor de seguridad para ese talud va a estar dado por C' veces el peso saturado del agua, veces H coseno cuadrado de beta, tangente de beta, más gamma prima tangente de phi prima sobre el peso saturado del agua, veces tangente de beta. Donde gamma saturado es el peso específico del suelo saturado y gamma prima es la diferencia entre el peso saturado del suelo y el peso específico del agua, que para este caso lo vamos a tomar en este curso como siendo 10 kilonewtons por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, esta es la situación de suelo saturado, como es el caso que tendríamos en una presa, ¿no? Donde haya líneas de flujo en el talud, cortándolo, donde el peso de agua está, es decir, el suelo está totalmente saturado. Vamos a ver mediante el método de Bishop más adelante, ¿no? De aquí unas 2 o 3 clases, cómo consideramos la situación en que el suelo se encuentra parcialmente saturado. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿no? De esta fórmula que dice que para el suelo que estamos viendo aquí tenemos una altura de suelo es un talud construido sobre roca con una inclinación de talud de 15 grados. La altura del talud es de 6 metros. El suelo se encuentra saturado por agua. Esto puede darse también en un talud que ha recibido muchas intensas lluvias, ¿no? Que lo han dejado totalmente húmedo. Peso saturado del suelo, 17.8 kilonewtons por metro cúbico. Ángulo de cohesión del suelo, 10 kilonewtons por metro cuadrado. Y ángulo de fricción interno del suelo, de 20 grados. Se quiere para estos 6 metros cuál es el factor de seguridad de ese talud para esa situación y cuál debería ser esta altura de talud, es decir, cuál sería la altura máxima de talud que yo podría ejecutar
para un factor de seguridad igual a 2. Entonces, tomando en cuenta nuestra ecuación de factor de seguridad para suelos saturados, es simplemente sustituir las fórmulas, ¿no? Tomando en cuenta la compatibilidad de unidades. Entonces, en este caso, C' vale 10, peso saturado 17.8, coseno cuadrado de beta, que es el ángulo del talud, 15 grados veces la tangente del talud, 15 grados, más gamma prima, que es la diferencia, ¿no?, entre el peso saturado y el peso del agua. Aquí se usó 9,81 porque lo saqué del grafo del ejercicio, pero podemos usar 10, ¿no?, para efectos prácticos. Veces la tangente de phi', que es el ángulo de fricción interno de 20 grados. Entonces, con ello, sustituyendo términos, tenemos un factor de seguridad de 0,985. ¿Alguien que me indique qué significa ese factor de seguridad? ¿Ustedes recomendarían esa situación o no? Sí. ¿Alguien atento a la clase? Se tendría que mejorar el factor de seguridad en número porque nos pide con un valor de 2 y hemos sacado 0,85. ¿Sería menor inestable? Exacto, habíamos dicho que un factor de seguridad a 1 significa colapso del talud. Y aquí estamos por debajo. Y la imposición que habíamos hecho, ¿no?, en la anterior clase, muchas gracias, Clever, muy buena respuesta. Lo que nosotros necesitaríamos es por lo menos cumplir con un factor de seguridad de 2. Entonces 6 metros es una altura exagerada, ¿no? Entonces, para eso, nosotros podemos reescribir nuestra ecuación en función de h y hacer este factor de seguridad igual a 2. ¿Ok? Está bien. Entonces, con eso recalculamos y la altura máxima que podríamos construir garantizando un factor de seguridad muy bueno de 2 sería hasta 1,62 m podríamos estabilizar ese talud. No que no se pueda hacer, porque hoy en día no hay la estabilización de taludes con gaviones, ¿no?, con anclajes, pero ya esto supondría un costo extra, ¿no? Y empresas de tierra raramente se hace, ¿no? Ese tema de estabilización con gaviones, grampas, sistemas de inyecciones, se emplea más en taludes viales, ¿no? Pero en presas de tierra es un poco más rara la estabilización de taludes. Entonces, como ejercicio complementar, les dejo a ustedes como ejercicio calcular cuál sería mi altura h para obtener un factor de seguridad de 1,5. ¿Ok? Que es lo que vamos a trabajar en este curso con nuestro factor de seguridad siendo igual a 1,5. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Se entiende, ingeniero?
Ok, gracias. Bueno, como les había comentado, cuando el valor de la altura crítica se aproxima de la altura del talud, generalmente el talud se considera talud finito, ¿no? Y esa altura se da en suelos donde tengo cohesión y fricción o donde tengo ángulo de talud que supera el ángulo interno de fricción del suelo. Entonces, nosotros hemos hablado, ¿no?, de una superficie de deslizamiento plana, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos taludes de este tipo, ¿no?, con ángulos de beta mayor a phi prima, generalmente se considera otros tipos de superficies, ¿no? Con este tema, ¿no?, de que la ruptura de talud tenga una superficie curva que fue introducido, ¿no?, eh, por 1875, se genera este tipo de superficie de falla en curva. Se llega para taludes que no están próximos de la vertical, ¿no? El método, ¿no?, de la superficie de ruptura plana que hemos visto da buenos resultados para taludes que son bien empinados, ¿no? Entonces, taludes cerca de 90 grados más o menos proporcionan esta falla de talud plana, ¿no? Pero nosotros en obras de presas de tierra siempre trabajamos con taludes mucho menores, ¿no?, a planos verticales. Entonces, se ha demostrado, ¿no?, a lo largo de los años de que la falla del talud se da preferentemente en curvas verticales cuando tenemos inclinaciones de taludes muy por debajo del plano vertical, es decir, por debajo de los 90 grados. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se ha aproximado mucho el tema de la superficie de deslizamiento aproximadamente, ¿no?, de la superficie que sea curva. Tanto es que la Comisión Geotécnica Sueca recomendó, ¿no?, unificar el criterio de evaluación de estabilidad de taludes para superficies cilíndricas circulares, ¿no? Entonces, de todas formas, vamos a empezar viendo, ¿no?, el análisis de Kuhlmann, que también usa una superficie de ruptura plana. Ya no, la anterior que vimos es paralela. La paralela, me olvidé de decirle, funciona bien cuando tenemos suelo, por lo general, por encima de un suelo muy rígido. Puede ser una arcilla rígida o preferentemente roca. ¿Ok? Ya el método de Kuhlmann usa un método intermedio entre el deslizamiento paralelo y el deslizamiento prácticamente vertical. Entonces, él usa el criterio de una superficie crítica de ruptura, pero a través de un plano como este. Y aquí en este caso tenemos esta cuña definida por los puntos ABC, donde la cuña tiene un peso
El suelo tiene una capacidad de respuesta, como habíamos visto, ¿no?, anteriormente. El suelo tiene dos componentes de movilización de la cuña, una normal y una tangencial, y por su parte el suelo de fundación o por debajo del deslizamiento tiene una componente de respuesta y resistencia tangencial y normal. Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Beta es el ángulo de corte de mi talud y tita es el ángulo de fricción interno de mi suelo. Por otra parte, tau F, de acuerdo a la teoría de Mohr-Coulomb, está dado por C' más sigma prima tangente de phi' con el peso específico del suelo dado por gamma. Entonces, en el método de Kuhlmann también la idea es hacer el equilibrio, ¿no?, de las fuerzas involucradas. En este caso ya el peso de componente de suelo ya no es dado por el área del rectángulo y sí por el área de esta cuña, dado por un medio de la altura de corte de mi talud veces la base, que es la distancia entre los puntos B y C. ¿Ok? Obteniendo las relaciones de la trigonometría con ayuda de los ángulos θ y beta, BC puede calcularse en función de estos ángulos y esto es igual a un medio de H veces H cotangente de θ menos H cotangente de beta veces gamma. Reduciendo términos, el peso de la cuña está dado por un medio de H cuadrado seno de beta menos θ dividido por seno de beta veces seno de θ. De igual manera, el componente de peso, ¿no?, Na va a ser el peso por coseno de θ, sustituyendo los valores de peso. Na es un medio de gamma h cuadrado seno de beta menos θ sobre el seno de beta veces seno de θ veces el coseno de θ. Y TA, o fuerza de movilización tangencial del suelo, queda definido por TA igual a W seno de θ. Sustituyendo el valor de W, quedamos con un medio de gamma h cuadrado seno de beta menos θ sobre seno de beta seno de θ veces seno de θ. Por su vez, la tensión normal con la que el suelo responde o que el peso del suelo, ¿no?, provoca en mi fundación va a estar dada por Na dividida por el área del plano de falla, ¿no?, que es AC veces un metro de longitud. Por eso aparece 1, porque estamos calculando para una longitud unitaria de talud. Sustituyendo a AC no es otra cosa que H sobre seno de θ y Na es igual a W dividido por coseno de θ, ¿no? Entonces, sustituyendo los valores de Na y reorganizando términos, sigma prima es dado por un medio de gamma h veces seno de beta menos θ sobre seno de beta veces seno de θ coseno de θ seno de θ. Y tau es la tensión tangencial de movilización de mi suelo dado por TA sobre también AC veces 1. Sustituyendo términos, obtenemos que TA es igual a TA sobre H seno de θ igual a un medio de gamma h seno de beta menos θ sobre seno de beta seno de θ veces seno al cuadrado de θ. ¿Ok? La tensión, como hicimos también con el método de ruptura plana, va a estar dada
o en función de mi tensión de diseño al corte, dado por Mor Coulomb, ¿no? C' D más sigma prima veces tangente de phi prima D, donde C' D es puedo obtenerlo sustituyendo el valor de sigma prima, obteniendo esta expresión. ¿Ok? Entonces, de ahí lo que tenemos que hacer, que lo vamos a ver la clase siguiente, es desarrollar el equilibrio de fuerzas de para todas estas expresiones, y con eso vamos a desarrollar la estabilidad de taludes cuando consideramos esta opción de un plano de deslizamiento a través de superficie plana. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí la clase de hoy, y el próximo jueves hacemos nuestra clase. Ya voy a definir si puedo resolver el tema, ¿no? De si es presencial o si es de